El pastor y la almohada. El asesinato de Cary Baker. Waco, Texas, 2006. Una devota maestra y madre es hallada muerta en su cama, una botella de pastillas para dormir vacía a su lado y una nota de despedida en la computadora familiar. Para las autoridades, es un trágico, aunque claro, suicidio provocado por una depresión. Pero para la familia de la víctima, nada en esa escena pintada a la perfección cuadraba con la mujer llena de fe y proyectos que ellos conocían. Lo que comenzó como un doloroso duelo se transformaría en una implacable cruzada por la verdad, una que desnudaría la doble vida de un pastor bautista respetado y revelaría un crimen tan frío y calculado que parecía sacado de un guión de horror. Esta es la historia de cómo la fachada piadosa de Matt Baker se desmoronó para mostrar al hombre que asfixió a su esposa con una almohada, convencido de que su colchón de mentiras clericales amortiguaría cualquier sospecha. Advertencia. El siguiente contenido aborda temas de violencia doméstica, asesinato y manipulación psicológica. Puede contener detalles perturbadores y no es recomendado para todos los públicos. Se sugiere discreción. La noche del 7 de abril de 2006, la tranquilidad de un vecindario en Hewitt, un suburbio de Waco, Texas, se quebró con las luces destellantes de los coches patrulla. En una casa modesta, la maestra de preescolar Cary Baker, de 31 años, yacía sin vida en su cama. Su esposo, Matt Baker, de 37 años, pastor bautista, había sido quien hizo la llamada al 911. Su relato era lineal y desgarrado. Llegó a casa después de llevar a sus dos hijas pequeñas a una actividad en la iglesia, encontró a Cary profundamente dormida, intentó despertarla más tarde, y al no conseguirlo, descubrió que no respiraba. Sobre la mesita de noche, un frasco vacío de pastillas para dormir, Unisom. En la computadora familiar, un documento de Word abierto, una nota de suicidio. La escena, para los oficiales que llegaron primero, hablaba por sí sola. Una mujer con historial de depresión, un episodio años atrás, tras un aborto espontáneo, había sucumbido a sus demonios. No había signos de fuerza, de lucha, de intrusión. El esposo, un hombre de Dios, un pilar de la comunidad religiosa, colaboraba con una mezcla de conmoción y resignación cristiana. La nota, escrita en un tono de despedida amorosa y de agradecimiento, pedía perdón y explicaba que no podía continuar. El caso parecía estar cerrado antes de siquiera abrirse. El médico forense del condado, teniendo en cuenta la escena y el historial, dictaminó una sobredosis de difenhidramina, el principio activo del Unisom, como causa de la muerte. No se realizó autopsia. Era un suicidio. Punto final. Pero para los padres de Cary, Linda y James Doolin, ese punto final era un agujero negro de inconsistencias. El suicidio no se parecía en nada a su hija. Cary era una creyente ferviente para quien el suicidio era un pecado imperdonable, un billete directo al infierno. Estaba planeando activamente el futuro. Había comprado ropa para sus hijas para la primavera, había organizado eventos escolares para las semanas siguientes, había estado llena de energía y planes en una reciente visita familiar. ¿Qué mujer que decide quitarse la vida compra calcetines nuevos para sus hijas? Además, la nota le sonó falsa, forzada, con frases que no eran propias del vocabulario ni de la sintaxis de Cary. Era una nota escrita por alguien que intentaba sonar como Cary. Los Doolin iniciaron su propia investigación, moviéndose contra la corriente de la versión oficial y contra la poderosa imagen pública de Matt Baker. Descubrieron patrones inquietantes. Matt había tomado una póliza de seguro de vida sobre Cary poco antes de su muerte. Había estado actuando de manera extraña inmediatamente después del deceso, casi con una prisa por cerrar capítulos. Donó la ropa de Cary al día siguiente, limpió la casa a fondo, incluso cambió las sábanas de la cama donde ella murió antes de que la familia de Cary pudiera llegar. Su duelo, observaron, era performativo en público, pero en privado parecía extrañamente ligero, casi aliviado. Pronto emergió el nombre que sería el catalizador de la caída de Matt, Vanessa Bowles. Una joven de 23 años que había sido consejera en un campamento de la iglesia. Los rumores sobre la relación entre Matt y Vanessa comenzaron a filtrarse. Al principio, Matt lo negó todo,
presentándose como un viudo afligido acosado por chismes malintencionados. Pero la presión de los Dulin, que habían logrado convencer a las autoridades de revaluar el caso, comenzaba a surtir efecto. La policía volvió a entrevistar a Vanessa y su historia, inicialmente evasiva, comenzó a agrietarse. Mientras tanto, la lucha por la verdad dio un giro macabro pero necesario. Los Dulin, con el apoyo de un abogado y un exdetective privado, presionaron para que el cuerpo de Cary fuera exhumado. No podían vivir con la duda. En octubre de 2006, 6 meses después de la muerte, Cary fue desenterrada. Una segunda autopsia, realizada por un prestigioso patólogo forense, el Dr. Mark Krause, arrojó un hallazgo demoledor. No había rastro de la gran cantidad de pastillas que supuestamente había ingerido en su sistema. Los niveles de difenhidramina eran mínimos, insuficientes para causar la muerte. Pero lo más crítico fueron los hallazgos en sus ojos. Numerosas petequias, diminutos puntos de sangrado, en las membranas de los párpados. Para la patología forense, las petequias conjuntivales son un fuerte indicador de asfixia mecánica, de una muerte por sofocación, donde se impide la respiración y se aumenta la presión en los vasos sanguíneos de la cabeza. La almohada, el arma más silenciosa y doméstica, comenzaba a aparecer en la escena del crimen. El dictamen oficial cambió de sobredosis a homicidio. El caso se reabrió formalmente. Matt Baker, el pastor viudo compadecido, se convirtió en el principal sospechoso. Su narrativa de devoción marital se desintegraba a la velocidad de la luz. Se supo que, incluso antes de la muerte de Cary, ya estaba buscando casas para comprar con Vanessa Bowles. Había estado planeando una nueva vida mientras fingía apoyar a una esposa deprimida. Pero la pieza final, la confesión que no llegó directamente de él, provendría del testimonio de la mujer por la que supuestamente lo hizo todo, Vanessa Bowles. Tras obtener inmunidad procesal, Bowles accedió a decir toda la verdad. Su testimonio ante el gran jurado, y posteriormente, en el juicio, sería el clavo en el ataúd de la fachada de Matt. Reveló que su relación con Matt había comenzado como una aventura pastoral abusiva. Él era su consejero espiritual, y había evolucionado a una discusión explícita sobre cómo deshacerse de Cary. Matt, según Bowles, le dijo que un divorcio arruinaría su carrera ministerial, que la Iglesia no lo entendería. Necesitaba que Cary desapareciera. Bowles relató, con un detalle escalofriante, la confesión que Matt Baker le hizo sobre la noche del asesinato. Dijo que Matt le contó cómo había dado a Cary pastillas para dormir mezcladas en un licuado, asegurándose de que estuviera en un estado de semi-inconsciencia. Luego, esperó. Cuando estuvo segura de que ella no podría resistirse, colocó una almohada sobre su rostro y la presionó con fuerza. En un momento de duda macabra, retiró la almohada. Cary, en un último acto reflejo de agonía, tomó un profundo y último suspiro. Al ver que aún estaba viva, Matt, sin titubear, volvió a colocar la almohada y presionó de nuevo, hasta asegurarse de que todo movimiento, todo aliento, había cesado. Luego, él mismo construyó la escena. Colocó el frasco vacío de Unisom, escribió la nota de suicidio en la computadora y montó la obra que durante meses engañó a las autoridades. Con este testimonio, la investigación estaba completa. La evidencia circunstancial, el seguro de vida, el comportamiento posterior, la relación adúltera, ahora se unía a la evidencia forense, la autopsia que descartaba la sobredosis y sugería asfixia, y a una confesión de segunda mano, pero extremadamente detallada. El estado de Texas tenía un caso sólido contra Matt Baker. En octubre de 2009, finalmente fue arrestado y acusado de asesinato. Su juicio comenzaría en 2010, un enfrentamiento judicial que pondría la vida íntima de la familia Baker bajo un microscopio público y enfrentaría la palabra de una amante inmunizada contra la defensa de un pastor que, incluso ante la montaña de pruebas, se aferraba a su inocencia. La primera parte de esta tragedia cerró con la exhumación y la nueva autopsia, convirtiendo la sospecha en certidumbre científica. La segunda parte se adentrará en la sala del tribunal, donde la performática piedad de Matt Baker se enfrentaría no solo a la fiscalía, sino al fantasma de una mujer a la que intentó silenciar 2 veces. Primero con una almohada y luego con la mancha del suicidio.
La batalla por el nombre de Cary Baker estaba a punto de llegar a su veredicto final. El juicio contra Matt Baker comenzó en enero de 2010 en el 54º Distrito Judicial del Condado de McLennan, en Waco. La sala se convirtió en un teatro donde se representarían las dos versiones antagónicas de la muerte de Cary Baker. La del Estado, que pintaba a Matt como un marido calculador y asesino, y la de la defensa, que insistía en presentarlo como un esposo devastado, víctima de un sistema judicial engañado por una amante rencorosa y una familia política obsesionada. Matt Baker, con su traje impecable y gestos mesurados, era la encarnación física de esa duda razonable que su abogado, Guy James Gray, intentaría sembrar a toda costa. La fiscalía, liderada por el fiscal Crawford Long y el asistente especial Michelle Tuchel, construyó su caso como un trípode de evidencias, forense, circunstancial y testimonial. El pilar forense fue demoledor. El doctor Mark Krause, quien realizó la segunda autopsia, testificó con claridad que los hallazgos en el cuerpo de Cary Baker eran clásicos, de una muerte por asfixia. Las numerosas petequias en los párpados y en la cara, combinadas con la falta de edema pulmonar, común en sobredosis, y los niveles ínfimos de medicamento en su sistema, no dejaban espacio para la interpretación de suicidio. «Esta es una huella dactilar de la asfixia», declaró. La defensa intentó argumentar que las petequias podían deberse a vómitos o a la posición del cuerpo, pero Krause y otros expertos llamados por la fiscalía desmantelaron esas teorías con datos científicos contundentes. El frasco vacío de pastillas, según la fiscalía, era una plantación cínica. Un análisis toxicológico cuantitativo demostró que, en el mejor de los casos, Cary podría haber ingerido el equivalente a 1 o 2 pastillas, no el frasco entero que Matt decía haber encontrado. Pero el testimonio que electrificó la sala, el que puso carne y horror a los datos forenses, fue el de Vanessa Bowles. Con inmunidad de procesamiento por su participación en el encubrimiento, Bowles tomó el estrado para relatar la historia que había mantenido en secreto durante años. Su testimonio no fue el de una femme fatale, sino el de una joven manipulada, inicialmente cautivada por la atención de un pastor mayor y con autoridad, y luego atrapada en una espiral de secretos y culpa. Describió cómo Matt Baker, desde su posición como su consejero espiritual, había cultivado la relación, y luego cómo las conversaciones habían derivado, lenta y siniestramente, hacia el tema de Cary. Bowles testificó que Matt se quejaba constantemente de su matrimonio, diciendo que Cary estaba deprimida y era una carga. Luego vino la planificación explícita. Matt, según Bowles, le dijo que un divorcio era imposible porque arruinaría su reputación y le costaría su ministerio. La única salida, le sugirió, era que Cary se fuera. El momento más estremecedor llegó cuando Bowles relató la confesión directa que Matt le hizo sobre la noche del 7 de abril de 2006. Con una voz contenida pero clara, repitió las palabras que él usó. Cómo había mezclado pastillas para dormir en un licuado que le dio a Cary. Cómo esperó a que estuviera sedada. Cómo usó una almohada para sofocarla. Y luego, el detalle que congeló la sangre de todos en la sala. El momento en que retiró la almohada, creyendo que había terminado, y Cary tomó ese último y profundo suspiro. La imagen del pastor, comprobando su obra y volviendo a presionar la almohada contra el rostro de su esposa hasta asegurarse de completar el acto, fue tan gráfica que dejó a varios miembros del jurado visiblemente afectados. Bowles también describió la fabricación de la escena. Cómo Matt le contó que escribió la nota de suicidio, colocó el frasco vacío y luego procedió a vivir su duelo fingido. Su testimonio fue corroborado por detalles que solo el asesino podía conocer y por registros de comunicación que ubicaban su relación íntima con Matt, antes, durante y después del asesinato. La defensa de Guy James Gray se centró en atacar la credibilidad de Vanessa Bowles. La pintó como una mentirosa manipuladora celosa de la relación de Matt con otras mujeres después de la muerte de Cary, que había inventado la historia de la confesión para vengarse de él y salvarse a sí misma de ser acusada. Intentó resucitar la narrativa del suicidio, sugiriendo que Cary sí estaba profundamente deprimida, tal vez más de lo que su familia quería admitir,
y que había logrado ingerir las pastillas de una manera que no dejó rastro masivo. Sin embargo, esta teoría chocaba frontalmente con la evidencia forense irrefutable. Gray también intentó explotar el estatus de Matt como pastor, presentándolo como un hombre de carácter intachable, atacado por circunstancias malinterpretadas. Pero cada intento de la defensa parecía debilitarse ante la masa de pruebas acumuladas. El aumento del seguro de vida semanas antes del crimen, la prisa de Matt por deshacerse de las pertenencias de Carrie, su comportamiento coqueto con otras mujeres apenas días después del funeral, y los registros que mostraban que estaba buscando casas nuevas con Vanessa Bowles mientras aún lloraba en público. El testimonio de la familia Doolin fue un contrapunto emocional poderoso. Linda y James Doolin, y la hermana de Carrie, Lindsay, no solo hablaron de la Carrie vital y devota que conocían, sino que también detallaron todas las extrañas acciones y contradicciones de Matt que los llevaron a sospechar desde el primer momento. Su persistencia, su lucha contra un sistema que inicialmente les dio la espalda, se presentó como el motor que hizo posible que el caso llegara a juicio. Ellos eran la voz de Carrie en esa sala, desafiando la narrativa del suicidio que Matt había tratado de grabar como su epitafio. Después de casi 2 semanas de testimonio, el caso fue entregado al jurado. La deliberación fue relativamente rápida, un indicio de la fuerza del caso presentado por la Fiscalía. El 21 de enero de 2010, el jurado declaró a Matt Baker culpable del asesinato de Carrie Baker. La sentencia llegó poco después: 65 años de prisión. Para ser elegible para libertad condicional, debería cumplir al menos la mitad de esa condena. Matt Baker, al escuchar el veredicto, no mostró emoción alguna. Su máscara de estoicismo no se quebró. Fue una última actuación, pero ya nadie en esa sala compraba el personaje. La justicia había sido servida, pero el caso del pastor y la almohada lejos estaba de desaparecer de la conciencia pública. Programas como 48 Hours y 2020 le dedicaron episodios completos, diseccionando la hipocresía del hombre que predicaba sobre el amor y la santidad del matrimonio mientras planeaba el frío asesinato de su esposa. El caso se convirtió en un estudio de manual sobre el peligro de las apariencias, la manipulación emocional y los límites a los que puede llegar alguien para proteger su fachada. Avancemos a 2025. Matt Baker, ahora en sus mediados de 50, lleva casi 2 décadas tras las rejas. En entrevistas recientes desde prisión, concedidas a algunos medios y documentalistas, mantiene con firmeza su inocencia. Su narrativa ha evolucionado, ajustándose a las pruebas que lo condenaron. Ya no puede argumentar convincentemente sobre un suicidio, dado el fallo forense, así que sugiere teorías alternas vagas, insinúa conspiraciones y sigue atacando la credibilidad de Vanessa Bowles, a quien describe como su verdugo. Su performance de mártir continúa, esta vez desde una celda, buscando tal vez una revisión de su caso, o simplemente alimentando la única identidad que le queda, la del hombre injustamente condenado. Para la familia Doolin, estas declaraciones son una herida que se reabre, un insulto final a la memoria de Carrie. Ellos siguen su vida, criando a las hijas de Carrie, que han crecido lejos de la sombra de su padre, y manteniendo viva la verdad a través de fundaciones y charlas sobre violencia doméstica y justicia. El cierre de esta historia no es limpio ni totalmente reparador. La justicia penal obtuvo una condena, pero el hombre que cometió el crimen nunca ha mostrado un ápice de remordimiento genuino. La fe que Carrie profesaba y que Matt prostituyó para sus fines sigue siendo un pilar para su familia, quien encontró en ella la fuerza para luchar, pero también la interrogante eterna sobre cómo el mal puede vestirse de luz. La almohada, objeto doméstico de descanso, quedó para siempre transformada en un símbolo de traición y silenciamiento. Y la nota de suicidio falsa, ese documento escrito para cerrar una vida con una mentira, terminó siendo la prueba definitiva de la escritura de su propia culpabilidad. Este documental, como la lucha de los Doolin, busca no solo contar un crimen, sino restituir la voz a una víctima a la que intentaron silenciar 2 veces. La historia de Carrie Baker es un recordatorio brutal de que la maldad no siempre llega con un gruñido. A veces llega con una sonrisa pastoral, un versículo bíblico en los labios y las manos listas para ahogar la verdad bajo la suave presión de la apariencia.
Si este tipo de contenidos profundos y narrativamente cuidados te ha impactado y te ha hecho reflexionar, tu apoyo es vital para que podamos seguir investigando y contando historias que necesitan ser escuchadas. Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones para no perderte nuestras próximas investigaciones. Un like a este video no solo nos ayuda a crecer, sino que amplifica la voz de las víctimas y envía un mensaje claro de que hay un público que valora la verdad por cruda que sea. Comparte este documental con alguien a quien le interese el true crime con profundidad. Juntos, podemos seguir arrojando luz en las sombras. Gracias por vernos hasta el final.